Dios te bendiga, amada familia, y bienvenido nuevamente a esta oportunidad que nos brinda el Señor de seguir estudiando su palabra y de seguir aprendiendo con Él, recibiendo el maná del cielo para avanzar en nuestra madurez espiritual. Yo le pido al Señor Dios Todopoderoso que nos llene de su presencia y que nos dé inteligencia para este tema. En este momento vamos a iniciar una nueva serie de estudios, digamos, centrada en la cristología, y lo hemos titulado ¿Quién es Jesucristo? En esta oportunidad el tema va a ser ¿creador o creado? Y esto lo hemos traído hoy ante ustedes para nuestro estudio porque encontramos una encuesta que realizaron unas compañías estadounidenses en su territorio y para verificar, digamos, la percepción que tiene de Jesucristo la población y, por supuesto, la iglesia evangélica en ese país. Encontraron ellos que más de la mitad de los adultos estadounidenses, y entre ellos el 30% de los evangélicos, creen que Jesús no es Dios. Jesucristo lo respetan y todo, pero ellos creen que no es Dios. El 52% de los adultos estadounidenses creen que Jesús fue un gran maestro y nada más. Y el 65% de los evangélicos, y esto es muy importante, los evangélicos estaban de acuerdo con la declaración Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios. Imagínense, esto es impresionante encontrarlo digamos, en la nación que tiene más influencia sobre América Latina. Y por esto nosotros podemos encontrar hoy que en América Latina, que en el crecimiento exponencial del Evangelio que ha sufrido, podemos encontrar que la influencia hacia la política y hacia diversos sectores ha sido bien importante de la iglesia evangélica. La iglesia pasó a ser de un 5% aproximadamente de la población evangélica en los últimos 50 años, pasó a ser un aproximado del 30% de la población. Han tenido mucha influencia política, de hecho muchos presidentes entre sus bases de votantes tienen a la iglesia cristiana evangélica. Así que nosotros podemos ver que la influencia que ha generado la iglesia evangélica en Latinoamérica ha sido impresionante, pero no se corresponde el crecimiento con el cambio de mentalidad, el cambio cultural. Entre otras cosas es porque digamos que la percepción y la importancia teológica dentro de la iglesia evangélica en Latinoamérica no es muy apreciada. La teología no es muy apreciada, los temas muy profundos se tratan superficialmente. Nadie, por ejemplo, si tú traes a la mesa y a la palestra un tema, lo haces para desprestigiar a otro o se utilizan para peleas internas dentro de la iglesia. Por supuesto, esto añade también una percepción equivocada acerca de Jesucristo y variada en medio de la población cristiana. Por eso nosotros podemos ver que la percepción de Jesús que se tiene dentro de la iglesia latinoamericana afecta a la población, obviamente afecta a la población, y encontramos que Jesús se percibe desde el primer revolucionario y lo encontramos pintado con fusil al hombro hasta la figura de un Jesús que en la iglesia evangélica que comparte su deidad con otras personas. Ahora, ¿cómo describe la Biblia a Jesucristo? Lo primero que tenemos que ver por supuesto, este estudio va a ser muy amplio, pero vamos a verlo primordialmente como eterno, y así lo describe Juan en su Evangelio en el capítulo 1. Vamos a leer solamente el versículo del 1 al 3, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo significa Jesucristo, o usted lo puede sustituir con la palabra Jesucristo. En el principio era Jesús, y Jesús era Dios, y Jesús estaba con Dios. Jesús era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesucristo fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, Juan evoca a un principio, donde nosotros encontramos el principio descrito en el libro de Génesis, el capítulo 1, todo ese capítulo, pero versículo del 1 al 3, vamos a leerlo en este momento. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Creó quién? Creó Jesús, o Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y fíjense como dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fuera luz. ¿Quién es esa palabra creadora? ¿Quién es ese verbo creador? ¿Quién es ese verbo que hace que existan las cosas? Jesús. Ahora encontremos una ampliación de este tema en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17, probablemente el pasaje más cristológico que existe en la Biblia, y nos dice de esta forma:
el apóstol Pablo refiriéndose a Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean poderes, principios, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Y vamos a conseguir de allí, de este pasaje cristológico, vamos a conseguir varios puntos importantes. Lo primero que dice el apóstol Pablo, que Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo ha visto jamás. No lo pueden ver. A Dios no se le puede ver cara a cara, menos con un cuerpo pecaminoso como nosotros. Moriríamos. Pero Jesucristo le ha dado a conocer, fíjense, Dios es encarnado en Cristo. Dios fue un Dios encarnado en Cristo. Dios es histórico. Jesucristo fue histórico. No fue solamente un hacedor de milagros como muchos lo tienen. Él personifica el carácter de Dios, y Colosenses complementa esto en el capítulo 2, versículo 9, dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y Juan 14, 9, la respuesta de Jesús a Felipe dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha visto a Jesucristo, ha visto al Padre. Además, Pablo dice en ese pasaje de Colosenses 1, por encima de Él no hay nadie, Él es soberano. Visible o invisible, trono, dominio, todo ha sido creado por Él, domina por sobre todas las cosas. Tronos visibles y tronos invisibles. Fuerzas poderosas, invisibles, pero fuerzas poderosas visibles, todo está por debajo de Él, están por debajo de su dominio. Filipenses 2, 10 y 11 nos dice de esta forma, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Padre, Dios por sobre todas las cosas. Además dice que Él es el centro de todo, entre muchas otras cosas que dice Jesús, que dice Pablo en ese pasaje acerca de Jesús. Él es el principio de todo. Él es, alrededor de Él se cohesionan todas las cosas más importantes, entre ellas la iglesia, que es su cuerpo. Y Romanos 12, 5 dice el apóstol Pablo, así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros uno de los otros, dándonos a entender que en la iglesia no hay nadie más importante que nadie. Todos somos necesarios dentro del funcionamiento de la iglesia, todos, y que hay una sola cabeza y se llama Jesucristo. ¿Qué implica todo esto para mí? O sea, ¿qué tiene esto de importante? Mucho de importante, porque las expectativas que me brindan el conocimiento de Jesucristo para mí son importantes. Si tengo una expectativa equivocada acerca de Jesús, yo voy a esperar cosas que Él no ha prometido. La imagen de Jesús yo la puedo tener distorsionada en mi mente. La perspectiva histórica que yo pueda tener de Jesús, si es errónea, también va a contrariar mi fe y va a erosionar mi fe. Y yo puedo tener también una soberanía dudosa y limitada de parte de Dios. De parte de Jesús puedo decir, bueno, a Jesús se le escapan ciertas cosas o se equivocan ciertas cosas. De manera que, reflexionando finalmente, mis amados hermanos, mucho de nuestra visión acerca de Jesús condiciona nuestro comportamiento. Si nosotros tenemos a Jesús como que Él no es Dios y que Él no se equivocó y que solamente es mi hermano mayor y somos iguales, lo que pasa es que Él alcanzó un nivel superior. Si yo lo tengo así, entonces yo no puedo tener a Jesús como soberano, como el dominador de mi vida, como quien compró mi vida a precio de sangre. Eso condiciona mi comportamiento como cristiano. Ahora, ¿usted lo considera como creador y sustentador de todas las cosas? En este caso particular. Y si es así, usted lo considera como creador y sustentador, ¿por qué será que alguna vez usted desconfía de su soberanía? De que Dios se equivoca con las cosas que hace con usted. O de su sostenimiento, porque usted a veces duda. Nosotros, ¿por qué dudamos muchas veces? Oye, no tengo esto y no tengo lo otro. ¿Será que Jesús puede? Recuerden, Jesús es creador y sustentador, Dios poderoso y soberano. Él tiene control de todas las cosas. Así que no temas, sigue adelante, no desmayes a pesar de los problemas y nos vemos por aquí el próximo domingo.